Yo quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 18. Y allí dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 18, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Aquí dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la transgresión de Adán, el pecado entró en el mundo. Ese virus del pecado, ese virus entró en la genética humana, contaminando al hombre. Ese virus que es como un fuego que se extiende en nuestra vida si le permitimos la entrada. Adán le permitió la entrada al pecado, a la desobediencia. Y el virus del pecado entró y produjo muerte en su vida. Porque Dios le había dicho el día que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol que está en medio del huerto del conocimiento del bien y del mal, no comería, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el hebreo original dice: muriendo moriréis. O sea, la muerte empezó a entrar en Adán cuando comió del fruto prohibido. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en la raza humana y por el pecado la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese virus del pecado es como un fuego que se extiende y se extendió sobre toda la raza humana, como un virus que se propaga y que no se puede detener. Déjeme contarte, hablando de incendios, déjeme contarte la historia de un fuego que consumió la ciudad de Chicago en Estados Unidos, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, la ciudad de Chicago. Hoy en día es como la segunda ciudad más metropolitana en Estados Unidos, después de Nueva York. Pero en 1871, una vaca pateó una lámpara de petróleo y allí comenzó el fuego. Y el fuego duró por 3 días sin parar, no lo podían detener. Consumió todo a 3,5 millas a la redonda. 250 personas murieron y 100,000 personas terminaron sin hogar. Todo porque una vaca pateó una lámpara de petróleo y empezó el incendio. Lo único que quedó de ese gran fuego que consumió la ciudad de Chicago fueron 2 torres de agua. Lo único que quedó de la ciudad.
Hoy en día están allá en Chicago como unos monumentos. Unos monumentos, son dos torres muy parecidas. Lo único que quedó del gran fuego de Chicago que ardió y consumió la ciudad. Hasta compusieron una canción que decía el día que Chicago murió. Sí, el día que Chicago murió. Y así, querido amigo, el pecado es un fuego que consume. Adán pecó, Adán desobedeció a Dios y el fuego del pecado consumió a diestra y a siniestra. Vemos a un Caín que mató a su hermano Abel. Luego vemos a un Lamec, todo rencoroso y vengativo, diciendo: a un joven mataré por mi herida y a un varón por mi golpe. Parece que alguien le había hecho daño y él quería vengarse. Luego vemos en la época de Noé que todo pensamiento del hombre era de continuo al mal y que la tierra se había corrompido delante del Señor y que toda carne había corrompido su camino. Y a Dios le pesó haber creado al hombre y trajo el diluvio sobre la tierra. Excepto que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero solamente 8 personas fueron salvadas. Los que entraron en el arca, la misma familia de Noé. Luego vemos a un Sodoma, a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que eran hombres pecadores contra el Señor en gran manera, practicantes del homosexualismo, una aberración de la naturaleza que Dios le ha dado al hombre. Luego vemos egipcios adorando lo que no es Dios. El fuego del pecado se había extendido por toda la tierra. Por Adán entró el pecado y por el pecado la condena. Porque Dios dice en su palabra: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa alma morirá. Sí. Pero el hombre le ha vuelto la espalda a Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre peca, se acarrea una sentencia de muerte sobre su vida. El Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso hay que tener temor de Dios en nuestra vida. Por eso hay que apartarse del mal. Por eso hay que tener en cuenta las leyes divinas, porque traen muerte, traen destrucción, traen quebranto, traen miseria. Por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte y la condena. Pero a través de Cristo nos dice, Dios nos da una esperanza de vida. A través de Cristo vino la justificación de vida. A través de Cristo podemos recibir abundancia de gracia y el don de la justicia. Como a través de Adán entró la muerte y la condena, a través de Cristo entró la gracia y la vida para el ser humano. Pero por los méritos de Cristo, porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Sabías tú que el único que no ha pecado en este mundo, en este planeta Tierra, fue Jesucristo? Así es de que baja ya los seres humanos de los pedestales, porque el único que nos dice la Biblia, y cuando digo la Biblia es Dios, que dice a través de su palabra que en Jesucristo no hubo pecado ni engaño en su boca.
Primera de Pedro 2:22. De resto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos del Salvador. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y eso lo dijo Pedro. Pablo dijo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo dice en la carta a Timoteo. María dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque también necesitaba un Salvador. Así es de que baja el hombre de los pedestales, porque el hombre no es divino, ha caído corto, no tiene mérito alguno para entrar en el reino de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a través de Él, de los méritos de Cristo, porque Él vino y puso su vida por nosotros. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado. La Biblia dice que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. El justo murió por nosotros los injustos. Primera de Pedro 3:18. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que Él puso su vida, dice en Isaías 53, en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Que por la rebelión de su pueblo fue herido. Isaías 53:8. Que Él llevaría el pecado de muchos. Isaías 53:12. Él fue nuestro sustituto. Él vino a llevar la sentencia de muerte sobre sí, para que nosotros pudiéramos adquirir el perdón y la vida eterna a través de su sacrificio y de su sangre. Porque así como por la transgresión de uno vino la condenación, también por la justicia de uno, es decir, de Jesucristo, por la obediencia de Cristo, por los méritos de Cristo, vino para los hombres la justificación de vida. Es decir, que podemos ser declarados no culpables, podemos ser declarados justos porque estamos, los que venimos a Cristo, Dios nos ve en Cristo. Y si nos unimos a Cristo, estamos en Él. Y si estamos en Él, estamos sin culpa. Somos declarados no culpables porque Cristo llevó la sentencia de muerte, llevó el juicio. Dios nos ve a nosotros como limpios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a través de la sangre de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Por eso la Escritura dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos redimidos a través de la sangre de Cristo. Redimidos quiere decir rescatados mediante el pago de un precio. Ese precio fue la sangre de Cristo, lo que Él dio para rescatarnos. Él puso su vida por nosotros. Tu fe tiene que estar basada en la sangre de Cristo, en ese sacrificio. O si no, tu fe es vana. En Cristo somos declarados justificados, es decir, no culpables. Más allá de no culpables, se nos otorga el don de la justicia. Se nos rodea con vestiduras de salvación. Se nos cubre con vestiduras de justicia. Se nos imparte una justicia que no tenemos. La justicia de Dios se nos imparte como un don para podernos parar delante del Dios Santo y no ser consumidos.
para poder entrar en el reino de Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que Él nos da como un don para que entremos a su reino, para que tengamos acceso al reino celestial. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de Dios. Es por la justicia de Cristo que Cristo nos imparte cuando creemos en Él. El perdón que tenemos en su sangre es por medio de lo cual vamos a entrar. En Él somos declarados justos. Somos declarados no culpables. Somos limpiados de nuestro pecado. Tenemos acceso al trono de la gloria, al reino celestial. Se nos abre amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a través de Cristo se nos otorga abundancia de gracia. ¿Sabe qué es gracia? El favor de Dios. El favor de Dios al pecador que no lo merece cuando se arrepiente y viene a Cristo, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad. Dios extiende su gracia, es su favor. Es algo que no merecemos. Un solo pecado nos cerraba la puerta al reino de Dios. Ahora, la mayoría no ha cometido un solo pecado, ha cometido cientos de pecados. Porque el hombre es un pecador desde nacimiento. Tiene esa naturaleza que lo lleva a rebelarse contra las leyes de Dios. Este mundo está en rebelión contra Dios. Lo que Dios llama abominación, ellos dicen que es amor. Dios dice en Levítico 18:22, no se echará varón con varón, es abominación. ¿Lo leíste? Léelo en tu Biblia. Levítico 18:22. No se echará varón con varón, es abominación. Pero hoy en día lo que Dios llama abominación, el mundo llama amor. Llama amor. Y hay quienes pasan y le dicen a uno, está discriminando. No. El homosexual, si quiere seguir en su homosexualismo, si él quiere puede seguir, o la lesbiana, pero va camino de muerte. Y aquí estamos tratando de que se salven. Levítico 18:22. La palabra se predica es para que el hombre se vuelva de su camino. Ahora el homosexual tiene que volverse a abandonar su pecado, como el adúltero, como el fornicario, como el idólatra, como el mentiroso, como el estafador. Es que el pecado tiene una rama que se extiende, engaño, mentiras, injusticia. Y el hombre tiene que arrepentirse para venir a Cristo. El venir a Cristo significa empezar a andar en una nueva vida. Romanos 1:26 dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Las mujeres, dice, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Eso es el lesbianismo. Y Romanos 1:27 dice, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora el Señor quiere salvar a todos. Quiere salvar al adúltero, quiere salvar al homosexual, a la lesbiana, al fornicario, al idólatra, al mentiroso, al homicida, al estafador, al ladrón, al borracho. Pero si el hombre no reconoce su pecado y su condición, no va a ser salvo, porque primero hay que reconocer nuestra condición. Cualquiera que sea el pecado que nos agobie, hay que reconocerlo delante de Dios. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora para que el hombre, a veces el hombre anda en tanta ignorancia que no sabe que esas cosas son abominación y pecado. Y por ignorancia no se va a salvar, porque Dios le ha dado una conciencia que le dicta el bien y el mal. Lo que pasa es que el hombre no le hace caso a la conciencia. El hombre apaga la conciencia, no le hace caso. Pero la conciencia es algo que Dios da para mantener al hombre en el camino y que no se aparte al mal. De todas maneras termino con esto. Porque si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Si nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo, Él nos da abundancia de gracia. Amén, amén. Él nos da el don de la justicia. Él nos perdona, nos reconcilia con el Padre eterno. Nos abre una generosa entrada en su reino. Nos da de su gracia para levantarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Nos da de su espíritu para que podamos andar en sus caminos. Pero el hombre tiene que reconocer su condición. El hombre tiene que reconocer su falta y volverse a Dios en arrepentimiento. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Por eso, querido amigo, hoy es día de salvación. Reconoce tu condición, reconoce tu pecado. Todos han pecado. Nadie puede decir, yo nunca he hecho lo malo. Todos han pecado. Hay que reconocer nuestra condición para venir a Dios, para ser limpiados y perdonados. Pero hay que reconocer nuestra condición y estar dispuesto a cambiar. Eso es arrepentimiento. Amén. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Pero gracias a Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese sentido toda la humanidad estaba perdida, había perdido su camino. Podía tener religión, pero eso no basta. La religión no basta para entrarnos al reino de Dios. Si la religión bastara, Jesucristo no hubiera venido. Porque religiosos habían, y religiosos hasta morir, los fariseos, los saduceos. Pero eso no bastaba. La religión solo hace hipócritas, como los fariseos. Necesitamos a Cristo que entre, nos limpie, nos cambie y nos dé vida. Bien, voy a hacer una oración de fe. Una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repito el versículo de Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En Cristo podemos ser declarados no culpables, porque Jesucristo llevó nuestra sentencia de muerte y nuestra culpa para que nosotros fuésemos librados de la condenación. Bien, voy a hacer una oración para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Él está aquí. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. El Señor está aquí. El ojo que todo lo ve, te ve. El oído que todo lo oye, te escucha. Si lo invocas con sinceridad. Si quieres coronarle como tu Señor y Salvador y pedirle que entre a tu vida y te limpie con
su preciosa sangre, que es lo único que dice la Biblia que nos puede limpiar de nuestro pecado. No es la religión lo que limpia el pecado, es la sangre de Jesucristo en la cruz, derramada en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Bien, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, te necesito. reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir una nueva vida Quiero empezar a vivir una nueva vida contigo de la mano. contigo de la mano. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis de pecados todos mis pecados. y perdóname, Y Señor, perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para reconciliarme contigo para reconciliarme contigo y para que pudiera yo y para que pudiera yo entrar en tu reino entrar en tu reino y tener el perdón y tener el perdón de mis pecados. de mis pecados. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús en el nombre de tu Hijo Jesús y a través de tu y gracia. a través de tu Y gracia. en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. A los que le recibieron, dice la Biblia en Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aférrate a Jesús, lee su palabra, hazte bautizar en una iglesia cristiana. El bautismo de agua es totalmente sumergido porque es una figura de sepultura con Cristo y resurrección con Cristo. Y es totalmente sumergido en las aguas. Bien, ve a una iglesia cristiana, habla con el pastor para que te bauticen si entregaste tu vida al Señor y que Dios te bendiga.